Estimados colegas del Congreso Internacional de Educación e Innovación de Yucatán, México, me complace compartir con vosotros el simposio titulado ¿Son imprescindibles las TIC para una enseñanza de calidad? Este simposio está coordinado por mí, José Mohan, de la Universidad de Granada, mi compañera Verónica Albanese, que también pertenece a la Universidad de Granada, y Diego Antonio Galán Casado, de la UNED, todos de la Universidad Española. El presente simposio engloba diferentes trabajos relacionados con el desarrollo profesional docente en el marco de la mejora educativa mediante el empleo de modelos pedagógicos y metodología activa en el aula. Las ponencias que componen el presente simposio son, en primer lugar, Cuentos y matemáticas en infantil con futuros docentes, presentado por Verónica Albanese y Rafael Montoro Flores, de la Universidad de Granada. Buenos días, somos Verónica Albanese y Rafael Montoro, del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. Venimos a presentar esta comunicación sobre cuentos y matemáticas en infantil con futuro docente. Se trata de un estudio que hemos realizado utilizando el recurso didáctico de relatos y cuentos en la asignatura de matemáticas. Hemos utilizado estos recursos ya que ofrecen varios beneficios, entre ellos ofrecer contextos en los que se apliquen las matemáticas y relacionar las matemáticas con la vida cotidiana mediante conexiones históricas, culturales y prácticas. Además de estos beneficios, también encontramos la motivación en el alumnado a la hora de darle contexto a las situaciones de matemáticas. Las estrategias que hemos usado a la hora de utilizar estos recursos ha sido, además de la lectura propia de los relatos y los cuentos, la escenificación y el diálogo y la realización de actividades matemáticas. Se trata de un estudio que hemos realizado dentro del proyecto Unilectio, un proyecto de innovación docente de la Universidad de Granada, cuyo propósito es fomentar la lectura en los estudiantes y además integrarla con distintas áreas del conocimiento y con distintas disciplinas. En particular, nosotros la hemos trabajado con las matemáticas, que como he resaltado anteriormente, nos ofrece una visión alternativa, complementaria o aplicada de los contenidos y aspectos y conceptos matemáticos, y así influir en aspectos actitudinales de los alumnos. A la hora de llevar a cabo este estudio, hemos utilizado 3 fases. La primera fase es la selección de estos recursos, de los relatos y de los cuentos por parte de los experimentadores. Luego se ha llevado a cabo la lectura de los relatos y los cuentos y la identificación de los contenidos y objetivos matemáticos por parte de los alumnos futuros docentes. La tercera fase consta de la elaboración de actividades para el aula infantil. Nos restringimos al área del aula infantil, ya que los alumnos con los que hemos llevado a cabo el estudio son alumnos futuros maestros del grado en educación infantil. Lo hemos llevado a cabo mediante 2 grupos. El estudio ha sido además exploratorio y el análisis de los datos recogidos ha sido cualitativo. Los dos grupos con los que se han llevado a cabo, son 2 grupos del grado en educación infantil, como hemos dicho antes, en 2 cursos distintos. El primer curso se llevó a cabo a 39 alumnos. Se recogió la información mediante una cuestión en el examen, que solo respondieron 5 de los 39 alumnos. Al año siguiente se llevó a cabo en el 2022-2023 a 30 futuros docentes que se agruparon en parejas, menos 2 alumnos que lo hicieron de manera independiente, dando una resulta de 16 producciones. Se hizo un análisis de contenido a priori, con unas categorías a priori y fueron surgiendo otras categorías emergentes a la hora de realizar el estudio. Respecto a la experiencia con el primer grupo, la primera fase de creación del listado, crear un listado de los recursos literarios, se llevó a cabo a partir de profesores miembros del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada. Para luego
hacer que los alumnos hiciesen una lectura de dentro de ese listado, elegir alguno de los libros para llevarlo a cabo, para leerlo. A continuación se le hizo el contenido matemático que se explicó en clase, fue los distintos contextos y usos de los números naturales, y la pregunta en el examen era relacionar los contextos y usos de estos números naturales en las lecturas que se habían llevado a cabo. El listado como resultado del listado se creó una serie de novelas de novelas y ensayos juveniles relacionados con las matemáticas, con el contexto que tuviesen matemáticas, y además que fuesen disponibles y asequibles para los alumnos. Se publicó en la página web del proyecto, el apartado por parte de la Biblioteca de la Educación de la Universidad de Granada. Aquí podemos ver cómo hay distintas áreas de conocimiento relacionadas con el proyecto, y en particular se puede acceder al itinerario lector del área del Departamento de Didáctica de la Matemática. Estos son los libros que se le ofertaban a los alumnos de este grupo para que eligiesen uno y lo leyesen para luego poder responder a la pregunta del examen. Como resultado de los 5 alumnos que respondieron, estos fueron los libros que ellos seleccionaron, todos novelas juveniles. Cabe destacar que sí relacionaron los contenidos de manera adecuada, es decir, identificaron en la obra los números naturales tanto para contar como para medir como para ordenar, aunque hubo algunos casos en los que, si bien se demostró que habían leído el libro, no relacionaban bien el concepto matemático. En la esperienza con el segundo grupo de estudiantes, nel 2022-2023, dado los resultados obtenidos en la experiencia anterior, se decidió cambiar la dinámica. Entonces, en este caso, se seleccionaron cuentos para niños directamente por los formadores en colaboración con bibliotecarios y expertos relatores de cuentos para niños. En este caso, la lectura del cuento elegido por el docente se realizaba en clase y en unas sesiones de seminarios de práctica con los estudiantes futuros docentes se proponía la siguiente actividad de identificar los contenidos y después elaborar objetivos matemáticos que se pudieran trabajar a partir del cuento. Y finalmente se debían construir actividades matemáticas para trabajar en el aula con los niños de infantil, apoyando en particular modo la etapa de escenificación y las actividades con otros recursos adecuados a la edad infantil. En esta comunicación presentamos la experiencia llevada a cabo a partir de la lectura del cuento Gatos Blancos y Gatos Negros. Este cuento trata de un barrio en donde hay una comunidad felina y de todos gatos negros. Entonces se decide poner en la entrada del barrio un cartel, un letrero, en donde se pone la frase «Todos los gatos del barrio son negros». Pero un día, de repente, aparece una escrita abajo del letrero que dice «No es verdad». Después de algunos revuelos, se busca y se encuentra que ha nacido un gatito blanco. Una reunión de urgencia de la comunidad felina termina con la decisión de cambiar el letrero del barrio con la frase «Todos los gatos del barrio son negros o blancos». El cuento sigue con otras aventuras que ocurren en el barrio y que cambian la composición de la población felina del barrio. Y obviamente tienen después que ser actualizado cada vez que hay una variación el letrero que habla del color de los gatos del barrio. A los estudiantes, antes de la lectura del cuento, se había trabajado con ellos en una asignatura anterior, que se recordó en el caso de la asignatura que estaban cursando durante esta experiencia, proposición en lógica y valores de verdad de la proposición en lógica.
Y en esta asignatura se han visto atributos cuantitativo y cualitativo, agrupaciones, clasificaciones, ordenaciones y seriaciones de elementos según atributos. De las 16 producciones que hemos podido analizar, hemos ido analizando los contenidos, después los objetivos y finalmente algunas características de las actividades que han sido propuestas por los estudiantes futuros maestros. Con respecto a los contenidos, casi todas las producciones identifican proposiciones lógicas como un contenido presente en el cuento. Asimismo, en esas proposiciones lógicas se presentan cuantificadores existenciales, por ejemplo, todos, y conectores, y, o, etc. La mayoría de producciones, además, identifican los atributos como un elemento, un contenido matemático presente en el cuento. Solo una producción identifica el valor de verdad de una proposición lógica como un contenido que está presente en el cuento. Con respecto a los objetivos, vemos que varias producciones identifican como objetivo que se pueden trabajar a partir del cuento el agrupar determinados elementos respecto a uno o varios atributos. También encontramos el objetivo de clasificar determinados elementos con respecto a uno o varios atributos. Y un poquito menor número se ha identificado el objetivo de, vaya redundancia, identificar atributos de determinados elementos. Además, algunas producciones identifican la determinación del valor de verdad de una proposición como un objetivo que se puede trabajar a partir del cuento y también las elaboraciones de proposiciones lógicas. Con respecto a la actividad propuesta, los materiales que los estudiantes proponen utilizar para la escenificación y después para las actividades matemáticas son tarjetas y dibujos apósitamente hechas con imágenes de gatito, policubos, bolitas de plastilina y en menor número bloques lógicos. Con respecto a los atributos, vemos que dos producciones solo proponen un solo atributo para trabajar, que es el color. En la mayoría de producciones se propone trabajar con dos atributos y en menor número, en unas producciones se propone trabajar con tres atributos. El atributo elegido siempre es el color, obviamente, pero después como segundo atributo se elige o el hecho de que los gatos sean alto o bajo, o que sean gordos o flacos. En particular en la producción donde hay tres atributos se ve cierta confusión porque esta veces se trabaja como si fuera un solo atributo de tamaño, no siendo así. En algunas producciones finalmente se propone trabajar con determinadas representaciones para las agrupaciones y clasificaciones de los elementos según esos atributos. Entonces, de ellas se propone el trabajo con una tabla de doble entrada como esta y en otras se propone el trabajo con diagramas de Venn como puede ser esto. Solo en una producción se propone trabajar con gráficos de barra. Con respecto a los resultados obtenidos en estas dos experiencias, pues en el primer grupo se ha detectado una escasa implicación de los estudiantes. Si bien no sabemos si el hecho de que pocos han respondido a la cuestión de examen depende de que no supieron hacerlo o no se presentaron a esa convocatoria, pero por ejemplo podrían haber leído el libro como se le había propuesto. Pero bueno, la idea ha sido que debíamos pensar en otras dinámicas. Por tanto, en el segundo grupo se ha hecho de manera diferente y se ha podido observar cierta riqueza entre los contenidos y los objetivos detectado por los estudiantes en los cuentos. Y también de la riqueza y variedad de actividades que han sido propuestas. Si bien se presenta cierta incoherencia entre las actividades propuestas y los contenidos y los objetivos matemáticos identificados. Por ejemplo, recordamos que el valor de verdad de una proposición se destacaba solo en un caso como contenido matemático, pero sí había varios objetivos sobre ello. Y detectamos también que se utilizaban en las actividades ciertas representaciones de agrupaciones y clasificaciones que no se habían indicado anteriormente en los objetivos.
Como conclusión, podemos decir que hemos efectivamente detectado cierta falta de hábito de lector, confirmando la necesidad de realizar tales proyectos con los estudiantes para fomentar la lectura. También hemos podido ver que en los casos en los que han sido realizadas las lecturas, se ha desarrollado cierta mirada matemática que ha permitido a los estudiantes conectar los contenidos matemáticos con la experiencia cotidiana, lo que es un elemento muy importante, sobre todo ahora que estamos trabajando en nuestra legislación en España con las situaciones de aprendizaje que proponen la relación entre experiencias de la vida cotidiana y los contenidos matemáticos. Y finalmente podemos afirmar que se necesita cierta guía y asesoramiento por parte de los formadores para que estas experiencias sean exitosas. Agradecemos mucho el público y quedamos a disposición para dudas y preguntas y discusiones. Muchas gracias por vuestra presentación, por esta primera ponencia muy interesante. La segunda ponencia se titula Superando expectativas académicas a través de tertulias dialógicas literarias. Un diálogo igualitario entre alumnado de educación primaria y alumnado de posgrado. Y está presentado por Manuel García Alonso, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y María José Molina García, de la Universidad de Granada. Un saludo, mi nombre es Manuel García Alonso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Centro Asociado de Melilla y es un placer para mí presentar en este Congreso Internacional de Educación e Innovación 2023 el trabajo que hemos realizado mi compañera María José Molina García de la Universidad de Granada en el campus de Melilla y yo, titulado Superando expectativas académicas a través de tertulias dialógicas literarias, un diálogo igualitario entre alumnado de primaria y alumnado de posgrado. Tal y como se recoge en el título, nuestro marco teórico parte de las tertulias dialógicas literarias como una de las actuaciones educativas de éxito que han sido reconocidas internacionalmente por lograr la mejora académica y la cohesión social mediante la lectura y el debate en torno a las grandes obras de la literatura universal. La clave de esta acción educativa está en la lectura dialógica que supera la interacción entre la persona lectora y el texto, desplazando el centro del acto de significado hacia una interacción intersubjetiva entre las personas participantes en relación con el texto. Asimismo, partíamos de la evidencia recogida por la investigación científica sobre el impacto que las tertulias dialógicas literarias logran para superar las desigualdades educativas y sociales. En este trabajo se presentan estudios de caso que se encuentran enmarcados dentro de dos proyectos aprobados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En el primero recogemos el impacto que han tenido las tertulias dialógicas literarias en alumnado de educación primaria durante un año académico en un centro educativo de Melilla, utilizando para ello la técnica del grupo focal. En el otro estudio de caso recogemos el impacto de una tertulia dialógica literaria en torno a la lectura Pipá de Leopoldo Alas Clarín en el ámbito universitario, contando con la participación de alumnado de educación primaria, sus familiares y alumnado de posgrado del máster universitario en profesorado en enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Para recoger estos datos nos hemos servido de una encuesta ad hoc validada. El análisis de la respuesta se ha realizado mediante la selección de citas textuales de los participantes codificados con nombres ficticios y partiendo de las categorías y subcategorías sobre el impacto educativo y social y de aprendizaje de las tertulias dialógicas literarias establecidas por revisiones sistemáticas basadas en la evidencia científica. A continuación recogemos los resultados de los estudios de caso, comenzando por la implementación de tertulias dialógicas literarias durante un año académico en un centro educativo de Melilla. Para ello recogemos el impacto que ha tenido el alumnado de quinto de educación primaria con una edad media de unos 11 años. En la primera categoría, generación de espacio de aprendizaje a través del diálogo igualitario, partimos de la subcategoría creación de conocimiento y sentido a través de las interacciones con más personas. En la cita textual podemos observar cómo el alumnado construye conocimiento y le atribuye sentido de manera colectiva, permitiendo comprender mejor la mente de los demás. Esto contradice la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y demuestra que el factor más importante en el aprendizaje es la calidad de las interacciones con otras personas. En sus categorías es el aumento de la participación del alumnado en esta actividad
El diálogo igualitario también genera un clima de respeto que permite superar el miedo a los juicios personales y posiciones de poder, queriendo hacer oír su voz, aportando opiniones, experiencias y argumentos de validez. Otra categoría es la superación personal a través del aprendizaje y la educación, manifestando una actitud proactiva hacia la lectura y el aprendizaje. El alumnado que comienza la lectura de textos clásicos no solo valora su calidad literaria, sino que demanda lecturas que aborden temas complejos y rechazan textos sencillos y fáciles. Asimismo, la conciencia del progreso como lector desarrolla competencias para aprender a aprender y genera en el alumnado una autoimagen positiva como estudiantes. En cuanto a la mejora de habilidades comunicativas, la mejora de habilidades de lectura se manifiesta también superando dificultades que afectan a las habilidades comunicativas, como puede ser la disfemia en esta cita que podemos leer. En otra categoría se recoge la generación de entornos de solidaridad, confianza y apoyo. Las dificultades para comprender el significado de algunas palabras y expresiones pueden suponer una barrera en el proceso lector. Sin embargo, el clima de solidaridad que se genera entre el alumnado permite confiar en los demás, confiar en el grupo y buscar su apoyo si es necesario. La solidaridad real también se manifiesta cuando se supera el discurso ético y hay acciones que mejoran la convivencia y visibilizan el compromiso social hacia todas las personas, como también se recoge en esta cita. Otro aspecto muy interesante es la satisfacción por los logros de compañeros. El apoyo entre compañeros también se manifiesta al disfrutar viendo a un compañero que supera un reto nuevo, como en este caso, y asume la función de moderador en alguna de las sesiones. Es muy interesante también cómo esta solidaridad, confianza y apoyo también genera un compromiso por mejorar. El deseo de ayudar a otras personas para que mejoren se convierte en una motivación extra para el propio aprendizaje. En cuanto a la igualdad de resultados, ¿no?, como parte también de la superación de prejuicios y apertura hacia otra forma de pensar, se alcanza cuando personas diferentes pueden lograr los mismos resultados superando dificultades y barreras. En este caso, un alumno pone en valor el papel de un compañero con necesidad educativa y su particular forma de hacer participar a los demás. Asimismo, más que conflicto en el diálogo, lo importante son los argumentos de validez. Así, las posibles correcciones para ayudar a mejorar la comprensión lectora no incluyen corregir las opiniones de los demás. Siempre se tiene presente el respeto por las diferentes formas de pensar e interpretaciones ante un tema concreto. Se tiene en cuenta los argumentos de validez y no los argumentos de poder. Aquí ya recogeríamos los resultados del impacto de una sesión de tertulia dialógica literaria en alumnado de posgrado, alumnado de primaria y sus familiares. En esta sesión, recordemos, tuvieron que leer el libro de Pipá de Leopoldo Alas Clarín y tanto el alumnado de posgrado como el alumnado de primaria y sus familiares tan solo tuvieron 3 días para leer todo ese libro. Aquí comenzamos recogiendo el impacto que tuvo en el alumnado de quinto de educación primaria esta sesión de tertulia dialógica literaria. Una de las categorías que se recogen es la creación de conocimiento y sentido a través de las interacciones. El alumnado de primaria manifiesta su sorpresa por la capacidad del alumnado de posgrado para unirse al diálogo y aprender con ellos mejorando su autoconcepto como estudiante. Asimismo, el alumnado de primaria también manifiesta una actitud proactiva hacia la lectura y el aprendizaje a pesar de las dificultades que tenía un texto tan complicado como era la novela de Pipá de Leopoldo Alas Clarín. Por otro lado, el alumnado de primaria encontraba dificultades para hablar en público ante personas adultas desconocidas y le supuso un reto que lograron superar con valentía gracias a las expectativas positivas hacia sus competencias y también la confianza en el grupo. Una de las situaciones que más sorprendió al alumnado de primaria es que algunos alumnos de posgrado no se habían leído el texto, teniendo en cuenta que toda la clase de educación primaria había hecho una tertulia previa durante esa misma mañana. Sin embargo, manifiestan también su deseo de repetir esta tertulia, su compromiso por mejorar, si ellos se comprometían también a leerlo en la siguiente sesión. En cuanto al impacto que esta única sesión de tertulia dialógica literaria tuvo en el alumnado de posgrado y el profesorado universitario,
podemos destacar varias citas sobre la creación de conocimiento y sentido a través de las interacciones con otras personas, ya que la profundidad, la variedad y la calidad de las reflexiones que surgieron en torno al texto resultó muy impactante para los participantes, especialmente los diálogos generados con la familia respecto a cuestiones que nos afectan a todas las personas. Otro de los resultados de impacto en el alumnado de posgrado y profesorado universitario es la superación de prejuicios y apertura hacia otra forma de pensar, ya que los participantes manifestaron su sorpresa ante el interés mostrado por el alumnado de primaria al comprobar su gusto por la lectura de textos clásicos y su pensamiento crítico, superando ese pensamiento popular de que el alumnado de primaria o las personas de menor edad no pueden disfrutar de textos clásicos. Sin embargo, hay adaptaciones para alumnado de primaria o de infantil que son muy buenos y que son adaptaciones bastante fieles a los textos originales. Otro resultado muy interesante es el deseo de que los participantes, alumnado de posgrado y profesorado universitario, desearan que este tipo de actuación educativa se extendiera a otros contextos. La acción educativa en sí misma tuvo muy buena aceptación, recogiendo opiniones muy positivas acerca de los resultados observados y manifestaron el deseo de que llegaran a más lugares, con más personas, que se conociera más y que llegara a todos los niveles educativos. En cuanto al impacto en las familias participantes, también es muy interesante la creación de conocimiento y sentido a través de las interacciones con otras personas. Las familias participaron por primera vez en una sesión de tertulia dialógica literaria, también viéndose comprometidas a leerse el texto. Quedaron muy impresionados por los diálogos que el alumnado de educación primaria establecía con otras personas adultas partiendo de ese texto clásico. Asimismo, se superaron las expectativas en cuanto a las capacidades de los niños y de las niñas, llevándose sensaciones personales muy positivas. Para concluir, los resultados muestran la mejora académica, personal y social del alumnado que realiza tertulias dialógicas literarias de manera continuada en un centro de educación primaria. Esta publicación muestra cómo se generan espacios de aprendizaje mediante interacciones dialógicas que logran la creación de conocimiento y aumentan progresivamente la participación. Los participantes manifiestan actitudes de superación personal y una actitud proactiva hacia la lectura, progresando en habilidades comunicativas y competencias para aprender a aprender. La promoción de la convivencia se manifiesta en actos de solidaridad, el compromiso por el progreso de todas las personas, la confianza en el grupo y la satisfacción por los logros de los demás. La superación de prejuicios académicos y sociales y culturales se logra por los resultados observados, generando interés por aplicar esta actuación educativa de éxito en más contextos. Asimismo, también hay un impacto en las personas participantes. El alumnado de primaria consideró positivamente que su aprendizaje está siendo reconocido y valorado, manifestando su deseo por continuar y repetir este tipo de experiencias. Los futuros docentes encontraron en esta actuación educativa de éxito una forma de trabajar la educación literaria desde el modelo del aprendizaje dialógico con excelentes resultados académicos y sociales. Las familias, además, también quedaron impresionadas valorando en sus hijos e hijas los logros conseguidos en tan solo un año académico. En conclusión, las tertulias dialógicas literarias favorecen que la lectura no se reduzca a un acto mecánico y descontextualizado, o como decían Freire y Macedo, una apertura al diálogo sobre el mundo y con el mundo, tal y como expresa una alumna de educación primaria con sus propias palabras. Leer hace que nuestro cerebro tenga muchísimas ideas. Leer nos hace grandes. Leer es como una parte de tu vida. Muchas gracias por vuestro tiempo de atención. En la publicación pueden encontrar nuestros correos electrónicos y para cualquier duda que tengan sobre esta investigación o este trabajo o cualquier tipo de colaboración pueden contactar con nosotros a través de nuestra dirección de correo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta segunda ponencia, muy interesante. La tercera y última ponencia tiene por título Comunidades de aprendizaje, la integración del aula y la comunidad a través del aprendizaje dialógico, una revisión sistemática, y está presentado por Jorge Díaz Esterri, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Diego Galán Casado, de la misma universidad, Joseín Mohant, que es profesor ayudante doctor de la Universidad de Granada,
y Hassan Hossein Mohad, que es profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y les vamos a presentar para el CIEI 16, el Congreso Internacional de Educación e Innovación, la comunicación, comunidades de aprendizaje, la integración del aula y la comunidad a través del aprendizaje dialógico, revisión sistemática. Una investigación realizada por Jorge Díaz Esterri, por mí mismo, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Diego Galán Casado, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Hossein Mohad, de la Universidad de Granada, y Hassan Hossein Mohad, de la Universidad de Madrid. La sociedad actual, también conocida como sociedad del conocimiento, es un contexto social poliédrico que se caracteriza por un montón de aspectos y procesos muy complejos. Entre ellos, relacionándolos con el mundo educativo, podemos ver que hoy en día lo que aprende cada alumno y alumna está cada vez menos influido por lo que ocurre directamente en el aula, dependiendo más de la correlación que se da entre esa y el entorno inmediato. El aprendizaje ubicuo, también ubicuo viene a ser sinónimo de omnipresente, requiere que los procesos de enseñanza-aprendizaje salgan del aula y se inserten en la realidad del alumnado. Este aprendizaje que hoy en día trasciende los muros del aula se da en un proceso de conexión de nodos y fuentes especializadas que conforman redes a través de las cuales fluye la información y se genera el conocimiento. Esto se da en gran parte gracias a las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, junto a los procesos de globalización y multiculturalidad, son algunos de los factores que están provocando un aumento de lo que se denomina la tendencia dialógica en la sociedad. Es decir, cada vez más vivimos en una sociedad tendiente al diálogo por encima de otros decisiones o procesos que pueden generar directamente conflictos. Esa tendencia dialógica se ve claramente representada en el aprendizaje dialógico y se ha visto plasmado en los últimos teorías de las ciencias sociales, como puede ser teoría de la comunicación de Habermas, en la pedagogía crítica de Paulo Freire, Henri Giroux, o en la teoría de la estructuración social de Giddens. Los antiguos marcos de referencia y apoyo que vivíamos en las sociedades previas, como pueden ser las comunidades de redes sociales, familia, escuela, entorno, se están difuminando en esta sociedad de la comunicación, que se ve caracterizada por un hiperconsumismo y un individualismo. En este escenario, las desigualdades sociales y educativas se están produciendo cada vez más. Ante esta circunstancia nos surgen una serie de retos que se tendrían que abordar en gran parte desde la educación, pero es necesario desarrollar para ello modelos educativos que faciliten el acceso en igualdad de oportunidades a las nuevas competencias necesarias para hacer frente a todos estos rápidos cambios que caracterizan, como llama Zygmunt Bauman, a la modernidad líquida en la que estamos inmersos. Las comunidades de aprendizaje es una propuesta educativa que ha sido definida como un proyecto educativo dirigido a la transformación social y cultural de un centro escolar y de su entorno. En este sentido, tienen el objetivo de enfrentar las desigualdades educativas y sociales que han surgido como consecuencia de las dinámicas propias de la sociedad de la comunicación. Al tener como base una dimensión participativa, las comunidades de aprendizaje promueven una educación de calidad a través de la apertura a todos los espacios del entorno social, por lo que fomentan procesos democráticos de diálogo entre las diferentes personas, organizaciones y centros. En este contexto, que es el de la necesidad de examinar qué investigaciones han explorado sobre las características y beneficios sociales y educativos de esta propuesta, como es las comunidades de aprendizaje, nosotros nos planteamos el objetivo de indagar sobre el concepto comunidades de aprendizaje para presentarla como una alternativa pedagógica adecuada a la sociedad del conocimiento y que pueda hacer frente a los retos que pedagógica y educativamente nos plantea este modelo social. Para ello utilizamos
una metodología cualitativa de identificación sistemática, análisis y síntesis de contenidos relevantes en publicaciones científicas editadas en los últimos 5 años, ese fue nuestro criterio temporal, seleccionando los idiomas castellano e inglés y sujetándonos en todo momento, marcándonos en el protocolo PRISMA Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Tras una intensa búsqueda y una minuciosa selección, escogimos 15 manuscritos en los cuales su contenido nos revelaba ciertos aspectos que nos planteaban que las comunidades de aprendizaje eran propuestas que podían hacer frente a los retos de la sociedad del conocimiento. Entre los resultados, Cosme García et al. En el 2023 fue el único que referenció de forma explícita en sus conclusiones que las comunidades de aprendizaje eran una propuesta pedagógica que se adaptaba a los retos y características de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, de manera implícita, el resto de los autores lo hacen ver en características específicas o en líneas generales, como son en este caso Coto et al. Y Flores et al., que plantean que es necesario un cambio en el enfoque de la intervención socioeducativa en la sociedad actual y que está a partir de la inclusión de la comunidad en el sistema educativo y de incluir también el sistema educativo en la comunidad, uniendo ambos estamentos, ambas instituciones, bajo los valores de solidaridad y reciprocidad, aspectos que ellos mismos destacan que caracterizan. Flores et al. En el 2021 nos muestran también cómo se da el proceso de transformación en comunidades de aprendizaje, el cual requiere de unas fases. Fase de sensibilización, toma de decisiones, el sueño, selección de prioridades y planificación. En el estudio que realizaron Flores et al. En el 2021, estuvieron viendo las dificultades que entrañaban en este proceso en diferentes centros educativos que dieron el paso a esa transformación y vieron que frente a esas dificultades el factor de protección más destacado es la capacidad de liderazgo del equipo directivo. Elemento que mencionan tanto estudios que llevados a cabo por Garzón en el 2020 y Hakan y Alan en el 2020. Las comunidades de aprendizaje se posicionan como una propuesta que facilita el intercambio de conocimientos con el entorno y el aprendizaje colaborativo. Por lo tanto, fomentan el aprendizaje en red y se sustentan en la teoría del conectivismo de Sievens y Downs, que es la teoría del aprendizaje que mejor intenta explicar cómo se produce el aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Este aspecto nos lo mencionan Álvarez et al., Garzón y Luna en el 2000. Palacios en el 2020 también nos destaca que las TIC son un elemento facilitador para el éxito de la transformación de un centro educativo en una comunidad de aprendizaje y para fomentar su difusión y ampliar las redes de aprendizaje y solidaridad en las que se asignan estos proyectos. El aprendizaje dialógico, que mencionamos en su momento, se asienta como las bases pedagógicas de esta propuesta, es algo que destaca Villarreal y Yazán, quien a través de los grupos interactivos, una metodología colaborativa innovadora mediada por TICs, fomenta el logro de los 7 principios del aprendizaje dialógico, que es igualdad de diferencias, dimensión instrumental, solidaridad, participación de la comunidad, diálogo igualitario, transformación y creación de sentido. Finalmente, estos autores, Zubiri Noa, Soler et al. Y García Yeste, en el 2018 y 2019, se centran en beneficios más concretos de las comunidades de aprendizaje, como es el caso de Zubiri Noa et al., que destaca que esta propuesta puede repercutir positivamente en el aprendizaje de idiomas y en el desarrollo de la competencia lingüística. Soler et al. Y García et al. También destacan que en los centros en los que ellos realizan la investigación, en comparación con centros donde no se ha dado el proceso de comunidad de transformación a comunidad de aprendizaje, la mejora académica se da en estos últimos y se reducen los conflictos tanto dentro de la institución educativa como en la comunidad.
Finalmente, García Ayeste resalta que estas comunidades de aprendizaje se ven muy beneficiadas por la acción del voluntario. Tras el análisis de todos los resultados obtenidos en esta investigación, llegamos a la conclusión, mis compañeros y yo, de que en la sociedad del conocimiento tenemos y nos podemos plantear esta alternativa organizativa como una realidad que complementa al sistema educativo formal. Este modelo pedagógico abierto y flexible permite que el aprendizaje rompa con las coordenadas espaciotemporales del aula, fusionándose con la comunidad y fomentando el aprendizaje ubicuo, a través de la creación de redes de aprendizaje que se ven claramente beneficiadas de las TIC y que se ven sustentadas en principios como solidaridad y la reciprocidad. Por lo tanto, vemos que la propuesta pedagógica de comunidades de aprendizaje es una propuesta idónea para hacer frente a los retos que nos plantea educativamente la sociedad del conocimiento. Gracias por su atención. Muchas gracias por vuestra presentación, muy interesante. Después de las exposiciones de nuestros compañeros, estamos a vuestra disposición para atender todas las consultas que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.